se divulga este trabajo, ¿no? Sí, dentro del grupo tenemos una empresa editorial que es Euroespes Publishing, y Euroespes Publishing edita el Euroespes Journal, que es la revista de Euroespes, que se llama Gente, que hemos querido que fuese un vehículo del que cualquier persona que la leyese pudiese aprender algo, desde un ama de casa, que si la lee le sea asequible y pueda obtener alguna información útil, a un profesional de la medicina, es decir, que capte también el interés de un profesional de la medicina. Entonces, esto es un ejercicio intelectual enormemente complejo, el que seas capaz de hablar o de escribir algo para que lo entienda una persona normal y para que no lo desprecie un profesional del sector, ¿no? Es una revista que ha tenido y tiene bastante aceptación, se editan entre 10 y 20.000 números en cada edición, y Euroespes Publishing publica también una gama fundamentalmente de libros científicos del grupo, hace trabajos también para el exterior en términos de temas relacionados con las webs y todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, y el proyecto fundamental en el que está envuelto Euroespes Publishing en estos momentos, y que es una primicia, puesto que saldrá como primera obra mundial para fin de año, es la primera guía mundial de farmacogenómica que sacaremos para fin de año. La guía mundial de farmacogenómica va a ser un poco como la Biblia, en la que los profesionales vamos a tener un poco las reglas de juego, los mandamientos de la genómica para utilizar adecuadamente los fármacos. Es un producto de 3.000 y pico páginas en inglés inicialmente, luego se sacará en otros idiomas, que incluye 1.200 fármacos y 500 genes, los más importantes relacionados con el metabolismo de los fármacos, y está fundamentalmente orientado y dirigido para que la clase médica internacional, la industria farmacéutica, los investigadores, tanto en farmacología como en genómica, tengan una guía que sintetice, que reúna pues, las 50.000 referencias bibliográficas más representativas de todo el mundo. Todo eso se ha ordenado por orden alfabético, se ha catalogado y se ha estructurado de tal manera que se convierte en un mega diccionario de farmacogenómica, sobre lo cual pues, no hay nada similar a nivel internacional. Y esa es, digamos, nuestra última aventura científica. Bueno, y todo este trabajo del que venimos hablando desde el principio de esta entrevista, que se realiza en Euroespes, yo no sé si como consecuencia de la crisis económica pues se ha visto frenado de alguna manera o se ha tenido que reorientar en algunos casos. No sé, ¿cómo se vive de la crisis en Euroespes, ¿no? La crisis, lógicamente, nos afecta a todos, y decir lo contrario pues sería mentir. Por lo tanto, Euroespes sufre la crisis como la sufren todas las familias normales de este país. Todas las familias de este país, directa o indirectamente, sufrimos la crisis. Ahora, desde un punto de vista empresarial, la pregunta es: ¿esta situación económica que vive el país ha supuesto un frenazo en las estrategias de desarrollo de Euroespes? Yo diría que no, más bien todo lo contrario. Es decir, nosotros tenemos el convencimiento que es precisamente en los periodos de crisis donde más tienes que invertir en I+D para que cuando la crisis remonte, que tarde o temprano ocurrirá, tú estés preparado para afrontar el nuevo desafío que planteará la sociedad en el momento en que la situación económica empiece a clarear. De tal manera que lo que hemos hecho precisamente es intensificar nuestros programas de I+D en esta época de crisis. Ejemplo claro de ello es que la patente del Alzheimer, de la vacuna de Alzheimer, ha salido este año. Prueba de ello es que la Guía Mundial de Farmacogenómica va a salir en su primer formato a finales de este año. Por lo tanto, creo que es el testimonio de que
no hemos dejado que la crisis nos asfixie. Por otra parte, es una pregunta interesante para introducir un concepto. Yo creo que quienes entorpecemos más el progreso de las ideas somos las propias personas y no precisamente la situación coyuntural del entorno. Es decir, las ideas las puedes tener igual cuando pasas hambre que cuando estás saciado. Sí. Es altamente probable que incluso tengas más ideas cuando pasas hambre que cuando estás saciado. Y hay una máxima que cualquier ciudadano entiende que dice que la necesidad inspira. La necesidad es la que hace que crees más, ¿no? Yo creo que este sería un poco la gran enseñanza que debiera sacar nuestro país, que probablemente esté vapuleado por la crisis, con un poco más de profundidad que otros países de la Unión, y que debiéramos entender que es el momento de hacer flotar las buenas ideas en el ambiente para que esas ideas se conviertan en tangibles y para que esos tangibles en el futuro nos ayuden a mejorar la condición de nuestro país. Y ahí el otro enemigo que tenemos, aparte de la crisis, muchas veces son todos los obstáculos institucionales o el zancadilleo al que habitualmente tenemos que acomodarnos o adaptarnos en este país para superar las dificultades que las circunstancias siempre nos van planteando. En este sentido, yo creo que el mensaje que tendrían que sacar políticos, gestores de la administración, es de que no basta con predicar electoralmente aspectos que suenan muy bien, pero que se soportan mal en la realidad cuando estamos en época electoral, y lo que tienen que hacer es pasar a la praxis, y la praxis es facilitar el desarrollo de las ideas, potenciar esas ideas, sobre todo cuando vienen de grupos pequeños que están emergiendo para colocarse en el mercado laboral, para generar puestos de trabajo, y sobre todo un tema que es capital y que tenemos que entender como país, y es que el país que no desarrolla en ciencia y tecnología siempre será un país de tercera. Por lo tanto, yo creo que nuestro país tiene que cambiar notablemente el chip y la forma de entender lo que tiene que ser nuestro desarrollo desde el punto de vista de la ciencia y de la tecnología, para que cuando la situación ayude estemos preparados para subirnos a esa ola en cuya cresta debiéramos navegar. Pues esperemos que sea así. Doctor Ramón Cacabelos, presidente de Euroespes, un placer haberlo tenido aquí esta tarde en Espacio Abierto. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, muy amable. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado ahí durante estos minutos. Nosotros volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto. Muy buenas tardes.